les comento que en esta semana se espera que haya una resolución sobre un caso vergonzoso de racismo contra 6 indígenas que lucharon contra quienes deseaban apropiarse de su agua en el Estado de México, específicamente en la comunidad de San Pedro Tlanixco, en el Estado de México, en el municipio de Tenango del Valle. Lucharon, defendieron y de pronto fueron acusados del homicidio de un empresario español, y a pesar de todos los indicios de que hubo violaciones al debido proceso y de que hubo una valoración judicial racista, engañosa, tramposa del asunto, ellos llevan 15 años en la cárcel, desde 2003, 15 años, y luego de que un juez ha determinado ya en una última instancia que haya, que se reponga el proceso debido a que hubo tantos problemas, otros 15 años para una reposición del debido proceso. Es un verdadero atraco jurídico el que ahí se está cometiendo. Pero para darnos los datos sobre este asunto, tenemos justamente a Antonio Lara, quien es el presidente del Centro de Derechos Humanos, Ceferino Ladrillero, que ha acompañado todo este proceso de este juicio a activistas indígenas defensores del agua. Antonio Lara, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, y buenas tardes a tu auditorio. Gracias, Antonio. ¿Cuál es la esencia de este litigio, de este caso que hoy estamos denunciando? Pues mira, Julio, a mí me gustaría empezar diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador colocó en la agenda pública de este país un tema que solía ser ocultado o al menos no reconocido: la existencia de presos políticos. Sí. Personas que están en la cárcel no por cometer delitos, sino consecuencia de su labor en la defensa de los derechos de sus pueblos o de otras personas. Segundo, la secretaria Sánchez Cordero precisó que los presos políticos en nuestro país hay en ámbito federal y en el ámbito local. En el ámbito federal han empujado la libertad de presos federales, pero en el ámbito local, Julio, hay una situación bastante complicada porque evidentemente nos encontramos ante decisiones que fueron tomadas por partidos, por gobiernos, por políticos que no necesariamente hoy están en el gobierno federal, y concretamente nos referimos al Estado de México. Ajá. Es allí donde, en entera concordancia con lo que planteaste desde el inicio, nosotros consideramos que el gobernador Alfredo del Mazo ya tiene la obligación de, como representante máximo del gobierno del Estado de México, de generar las comunicaciones necesarias para que esta violación tan grave de derechos humanos no continúe. Quisiera decirte que la oficina del Alto Comisionado en materia de derechos humanos en México detectó graves violaciones. Sí. Y en octubre pasado manifestó públicamente a través de su titular, Jan Yarab, que hacía el atento llamado al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México para corregir estas graves violaciones, evidentemente dando como resultado su libertad. Y te digo un último elemento, antes de seguir, que te puede sorprender. Estos 15 años que bien refieres de prisión, si se repuso el proceso, Julio, es nada más y nada menos porque las instituciones mexiquenses se dieron cuenta 15 años después que están tratando con personas indígenas. Uh-huh. Y después de 15 años, al darse cuenta de esta situación notoria y que se vino planteando desde hace años también, fue que regresan el proceso al principio de esto, lo cual evidentemente es al menos lo definimos así nosotros, es un insulto a la inteligencia. No podemos pensar que otros 15 años de proceso, cuando hoy es un hecho que estamos ante personas inocentes. Antonio Lara, ¿cuáles fueron los hechos? Ellos fueron detenidos en 2003 acusados del homicidio de un empresario español, según entiendo. Es correcto, porque lo que ocurría, Julio, en 2003 y de hecho años anteriores, es que hay una disputa en términos del uso y aprovechamiento de un río que nace en Tlanisco
y baja por su cauce natural al municipio de Villa Guerrero. El tema es que Villa Guerrero es conocido por una poderosa industria floricultora y evidentemente si algo necesitan es agua. Un elemento que también puede sorprender al auditorio que nos hace el favor de escucharnos es que las empresas floricultoras se les ocurrió la gran idea, entrecomillado, de entubar el río. Con el argumento, y eso es lo peor aún, de que el agua se necesitaba pura, limpia, porque como son flores de exportación, no podía verse contaminada por el uso de los indígenas que ocupaban ese agua para su uso personal y doméstico. Y lo peor de todo es que el gobierno del estado de 2003 hizo eco de esa intención con la Comisión Nacional del Agua del 2003 y generaron concesiones a favor de las empresas floricultoras, impidiendo el aprovechamiento de los indígenas de Tlanisco. Eso generó movilizaciones, generó protestas, y lo primero que ocurrió antes de este lamentable hecho de la muerte del empresario fue que se les denunció por terrorismo ante la PGR de aquel entonces. Luego viene un hecho desafortunado: 12 empresarios encabezados por Isaac Basso, quien perdió la vida, entran al pueblo de Tlanisco y el pueblo de Tlanisco se convoca ante la situación de que podían estar haciendo los estudios del entubamiento del río. Y en apego a sus usos y costumbres, la gente de Tlanisco traslada a los empresarios hacia su delegación, pero te estoy hablando de un traslado de 1 hora, hora y media caminando. Sí. Quien conozca Tlanisco sabrá que es una zona profundamente accidentada y peligrosa por las barrancas y los precipicios que hay en la zona. Y ese justo es el problema, Julio. En un desafortunado accidente, el empresario Isaac Basso resbala, se cae, una barranca de más de 100 metros, evidentemente pierde la vida. El tema está en que fue el pretexto perfecto para que la fuerza del Estado reprimiera al pueblo de Tlanisco. Ni siquiera el hecho de investigar si se había cometido un delito o no se hizo. Eso era totalmente secundario. A tal grado, te tengo que decir que el principal testigo, entrecomillado, de que la gente de Tlanisco cometió un hecho delictivo es un niño pastor de nombre desconocido, de existencia dudosa, cuyos policías dicen, nada más, que se encontraron a un niño asustado en el campo y les dijo: acabo de ver que la gente de Tlanisco agredió a un señor y yo me fui de ahí. Y después la Procuraduría no hizo lo más mínimo por verificar la existencia del niño, por solicitar su localización para que declarara frente a la autoridad ministerial y después judicial, al menos ubicar a sus padres, nada. Sí. Eso fue suficiente. Y obviamente, y también soy puntual, te digo, una de las partes que la oficina del Alto Comisionado más le impactó. Sí. Los denunciados, entre ellos los hoy presos, resulta que lo que verdaderamente eran los representantes del pueblo. Sí. Los liderazgos, dicho de otra forma. Sí. Y cuando ocurrieron estos hechos, que fue el 1 de abril del 2003, los denunciantes empresarios dijeron no haber visto nada, no se dieron cuenta de nada, por lo accidentado y lo difícil que era caminar allí. Viene una segunda declaración el 9 de abril del mismo año y dicen lo mismo: no vimos nada, no tenemos elementos para denunciar a nadie por algo así. Sí. Pero viene una tercera declaración y mágicamente, y de hecho así consta en la investigación, que son sus propias investigaciones de la gente de las empresas las que les mostraron quiénes eran los nombres de los responsables, y dieron muchos nombres, pero de los liderazgos históricos del pueblo. Sí. Y al no haber tenido, más bien, al haber dado solo nombres de liderazgos, no se dieron cuenta. 2 ejemplos muy puntuales. 1,
un habitante de Tlanisco es señalado de haber pateado al occiso y sin que ellos hubieran sabido que esta persona tenía al menos un año que había perdido su capacidad de movilidad. Dicho de otra forma más comúnmente conocida, estaba inválido. Ajá. Y peor aún, otro de los denunciados había fallecido un año antes. Vaya. Era evidente que no pudo estar en el lugar de los hechos. Y eso pasó por alto la autoridad jurisdiccional y los mantiene en prisión a estos defensores, porque evidentemente nunca hubo, y así redondeo, Julio, nunca hubo la intención de buscar la verdad, de acceder a la justicia. Lo que se intentó fue meter a la cárcel a los liderazgos del pueblo para quitar el estorbo, quitar la piedra en el camino, para despojar a un pueblo indígena de su agua. Ese fue el fondo del asunto, y que estamos en momentos de que haya una reconsideración de las autoridades del Estado de México para no perpetrar esta injusticia contra 6 personas defensoras de derechos humanos, porque, y así cierro, mantener en prisión a personas inocentes, máximo cuando organismos como la ONU se han pronunciado. El viernes pasado el Congreso local del Estado de México, por unanimidad, hay que decirlo, todos los partidos políticos, incluido el partido en el gobierno en el Estado de México, solicitaron al fiscal del Estado de México, el fiscal general, desistirse de la acusación. Es evidente la inocencia de los presos y no se puede mantener esta situación.